Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este video vamos a estar comentando acerca de la Ley General de Educación. Este es un video de estudio y vamos a comentar algunos puntos importantes de esta ley. No la vamos a comentar toda porque si es algo extensa y nos llevaríamos mucho tiempo. Y entonces vamos a comentar solamente algunos puntos importantes, específicamente lo que son los primeros dos títulos. Ahorita vamos a comentar acerca de esto, porque considero estos puntos que te voy a compartir son los que más directamente influyen sobre nuestra práctica docente. Primeramente tenemos que entender cuál es el marco legal de lo que es la nueva escuela mexicana. Primeramente, comentar que todos estas leyes, estos acuerdos, estas modificaciones que se han estado realizando desde el 2019, tanto al artículo tercero constitucional y a partir de ahí la Ley General de Educación, tienen un enfoque de derechos humanos. Además también toman como referente las leyes de la UNESCO y también la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros acuerdos internacionales que son de observancia nacional y que también todos los acuerdos, las leyes, las modificaciones que se hagan a los artículos deben estar también apegados a lo que marcan estos acuerdos internacionales. Además también, es importante mencionar que el artículo tercero constitucional es el principal referente en materia educativa. Esto es algo que tenemos que tener siempre muy presente, de que todo lo que se establezca, todo lo que surjan, sean leyes, sean acuerdos, sean reglamentos, disposiciones, todo tiene que estar relacionado debe estar ajustado al artículo tercero constitucional. Asimismo, las diferentes leyes estatales de educación, acuerdos, normas, reglamentos, tienen que ajustarse a este artículo tercero constitucional. De este artículo tercero surgen, además, ya lo comentamos, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley en materia de mejora continua en la educación. Y precisamente en este video vamos a estar comentando lo que es esta Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación es importante conocer que se compone de títulos, capítulos, artículos, fracciones e incisos. Entonces es muy importante también saber cómo se lee esta Ley General de Educación y los componentes de esta ley, ¿no? Que son, repito, títulos, acuerdos, artículos, fracciones e incisos. ¿Cuáles son los títulos de los cuales se compone la Ley General de Educación? Aquí los tenemos precisamente en esta diapositiva. El título primero habla acerca del derecho a la educación. El título segundo, de la nueva escuela mexicana. El título tercero, del sistema educativo. El título cuarto, de la revalorización de maestras y maestros. El título quinto, de los planteles educativos. Título sexto, de la mejora continua de la educación. El título séptimo, del federalismo educativo. El título octavo, del financiamiento a la educación. El título noveno, de la corresponsabilidad social en la educación. El título décimo, validez de estudio y certificación. Y el título décimo primero, educación impartidas por particulares. Te reitero, en este video vamos a estar comentando acerca de lo que son los primeros dos títulos que hablan acerca del derecho a la educación y de la nueva escuela mexicana. Posteriormente, ya en tus momentos personales de estudio, pues ya tendrás más oportunidad de profundizar en los siguientes títulos de esta ley. Bien, vamos a comenzar entonces
con precisamente lo que es este título primero, que habla acerca del derecho a la educación. Y para ello vamos a remitirnos al artículo tercero constitucional, el cual en el primer párrafo hace mención de que toda persona tiene derecho a la educación. Y precisamente en este capítulo primero, que habla acerca de las disposiciones generales, en lo que es el artículo primero de este capítulo primero, habla acerca de garantizar ese derecho a la educación reconocido en el artículo tercero. Es decir, en el artículo tercero está establecido la educación como un derecho y que toda persona tiene derecho a la educación. En la ley general, particularmente en este capítulo primero y en el artículo primero, se especifica más acerca de esto que está establecido en la Constitución, y nos dice el artículo primero, habla acerca de garantizar el derecho a la educación que se reconoce precisamente en este artículo tercero constitucional. Algo muy importante que tenemos que reconocer: cuál es el objeto de esta Ley General de Educación, y también de ello hace mención en este capítulo primero, que menciona que el objeto de la Ley General de Educación es regular la educación que imparta el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y los municipios, así como sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. Entonces, este precisamente es el objeto o el propósito de esta Ley General de Educación. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, al siguiente artículo. Es el artículo segundo. Te repito, aquí te voy a compartir solamente algunos aspectos importantes. No te voy a compartir todo lo que es la Ley General de Educación, solamente algunos que yo considero son importantes tener muy en cuenta. Y el artículo segundo habla acerca de darle prioridad al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí valdría comentar acerca de lo que es precisamente ese interés superior de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior de la infancia, también llamado, de hecho es un acuerdo internacional, el cual establece que todas las leyes, todas las políticas públicas, políticas sociales o educativas que se establezcan en un país, debe garantizar, debe dar prioridad a este interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, que en ningún país se deben establecer o se deben legislar leyes que vayan en contra o que perjudiquen los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, sino que se le debe dar prioridad a ellos, y esto es precisamente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En otro video te voy a hablar más a detalle acerca de esto, porque realmente es algo que es importante conocer. Y también en el capítulo 2 de esta Ley General de Educación habla acerca del ejercicio del derecho a la educación, en el cual en el artículo 5 menciona que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permiten alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Entonces, en este artículo segundo, pues básicamente lo que nos está diciendo es cuál es la función
o el objeto de la educación. ¿De acuerdo? Y aquí nos menciona pues que es ese medio para poder adquirir o actualizar o hacer todo lo que ya te mencioné en la lectura de este artículo quinto. En el capítulo 2 también de esta Ley General de Educación, en el artículo 5, habla acerca de que le corresponde al Estado la rectoría de la educación y además habla de que la educación que imparta el Estado, además de ser obligatoria, también debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esto es muy importante también tenerlo muy en cuenta porque estos son los principios filosóficos de la educación, los principios filosóficos de la educación, que es importante también tenerlos muy en cuenta. Ahí en la Ley General de Educación se detalla más cada uno de ellos. Repito, por cuestiones de tiempo no te los voy a comentar todos porque si no nos extenderíamos mucho. Pero en la primera oportunidad que tú tengas de revisar la Ley General de Educación, puedes estudiar más a detalle, más a profundidad estos principios filosóficos de la educación en nuestro país. En el capítulo 3 habla acerca de la equidad y la excelencia educativa y aquí quiero que pongas atención en estas dos palabras precisamente que son la equidad y la excelencia educativa. ¿Por qué te menciono que pongas atención en estas dos palabras y que las tengas siempre bien presentes? Porque son precisamente de los pilares de esta nueva escuela mexicana, la equidad y la excelencia. Todos los esfuerzos que se hagan, todos los acuerdos, todas las leyes, todos las leyes reglamentarias, todo tiene que estar dirigido precisamente a proporcionar una educación con equidad y con excelencia. Y el artículo 8 de esta ley, de este capítulo, menciona que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y con excelencia. Y menciona también que las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Te repito, este es muy importante que tengas bien presente estas palabras equidad y excelencia y sobre todo que tengas bien presente que las medidas que realice el Estado para hacer cumplir con la equidad y la excelencia educativa van a ir dirigidas de manera prioritaria, o sea, se le va a dar mayor prioridad a aquellas personas que pertenezcan a grupos vulnerables o grupos con riesgo de mayor rezago educativo o que tengan alguna circunstancia específica, ya sea de carácter físico, de carácter socioeconómico. Entonces es muy importante tener muy en cuenta porque hacia allá va dirigida precisamente estas leyes y estas políticas educativas. El artículo 9 habla precisamente acerca de cuáles van a ser o cuáles son las acciones de las autoridades educativas para garantizar que esos servicios educativos sean con equidad y con excelencia. El título segundo de la Ley General de Educación habla ya más específicamente acerca de la nueva escuela mexicana y en el capítulo primero de esta ley nos habla acerca de cuál es la función de la nueva escuela mexicana. Y en el artículo 11 habla que el Estado a través
de la nueva escuela mexicana buscará la equidad. Fíjate, nuevamente se repite esta palabra equidad. La excelencia también es otra palabra que se va a repetir constantemente en todos estos documentos, porque repito, son precisamente los pilares de esta nueva escuela mexicana y hacia donde van dirigidos todos los esfuerzos, todas las políticas públicas, las políticas en materia educativa van dirigidas precisamente a garantizar una educación con equidad y con excelencia. Dice también la mejora continua de la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral, también es otro de los conceptos que tienes que tener bien presentes. El desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Entonces, pon atención precisamente en estos puntos que acabo de mencionar. Primeramente, en lo que menciona acerca del desarrollo humano integral, porque este es precisamente uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana, una educación integral, es decir, una educación que tome en cuenta todos los aspectos del desarrollo del educando, tanto en la parte afectiva, la parte socioemocional, y no solamente enfocarse en lo que es la parte intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, también esto es algo muy importante y uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana, una educación integral. El capítulo primero de este título segundo también en el artículo 12 habla precisamente acerca de lo que te comenté hace un momento, de que se impulsará el desarrollo humano integral, y en el artículo 13 habla acerca de un acuerdo educativo nacional en el cual participen todos los actores pues involucrados en el proceso educativo. En el capítulo segundo de este título de la nueva escuela mexicana habla acerca de los fines de la educación, y más específicamente en el artículo 15 nos menciona cuáles son estos fines, los cuales te recomiendo nuevamente que tú en tus tiempos, en tus momentos de estudio, los leas más a profundidad, más a detalle. Aquí solamente te los voy a ir mencionando acerca de que uno de los fines es contribuir al desarrollo integral del alumno, además de promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, inculcar el enfoque de derechos humanos. Esto es muy importante porque incluso está establecido así de esta manera en el artículo 3 constitucional, que el enfoque de la educación en nuestro país es un enfoque de derechos humanos. Entonces, precisamente uno de los fines de la educación es inculcar en nuestros alumnos ese enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. El siguiente es fomentar el amor a la patria y el aprecio por sus culturas. El siguiente es formar a los educandos en la cultura de paz, también es muy importante. También propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, inculcar el respeto por la naturaleza y fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. En el capítulo 3 habla acerca de los criterios de la educación y específicamente en el artículo 16 habla que estos criterios de la educación es que la educación en nuestro país será democrática, será nacional, será humanista, equitativa, intercultural, integral y de excelencia. También estos criterios están establecidos en el artículo 3 constitucional
y más detalladamente en la Ley General de Educación. ¿Y a qué se refiere con estos criterios de la educación? Pues que todo lo que se establezca relacionado con el ámbito educativo tiene que estar relacionado, tiene que estar tiene que estar sujeto a estos criterios, ya sean planes de estudio, acuerdos, libros, programas de estudio, todo lo que se establezca, todo lo que se legisle en materia educativa tiene que estar ajustado a estos criterios de la educación. El capítulo cuarto habla acerca de la orientación integral. Ahorita lo mencionábamos hace un momento que el propósito o el objetivo de la nueva escuela mexicana es una educación integral. Y en el capítulo cuarto se habla precisamente de lo que es esta orientación integral de la educación, la cual comprende la formación para la vida, algo muy importante. Comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje acordes con este criterio, es decir, con esta orientación integral. En el artículo 18 habla de las consideraciones de la educación, de la orientación integral. Posteriormente, en el capítulo quinto habla acerca de los planes y programas de estudio, los cuales en el artículo 22 se establece que deberán favorecer, nuevamente menciona, el desarrollo integral y gradual de los educandos. ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia con esto del desarrollo integral? Que bueno, anteriormente se ponía mucho énfasis, por ejemplo, en el desarrollo, por ejemplo, del español, de las matemáticas, de las ciencias, y se enfocaba mucho en esos aspectos. Entonces, el resultado que se estaba dando era que se tuviera alumnos incompletos, ¿de acuerdo? Porque no se estaban atendiendo esos aspectos como el área socioemocional, el área afectiva, la filosofía, el civismo. Entonces, los planes y programas de estudio de esta nueva escuela mexicana deben favorecer ese desarrollo integral, ese desarrollo que tome en cuenta todas las áreas, todos los aspectos del desarrollo humano, del desarrollo integral del educando. Y en el artículo 23 menciona que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables. ¿Cuáles son algunos elementos a destacar de esta Ley General de Educación? Primeramente, mencionar un aspecto muy importante que coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hacia ellos, todos los esfuerzos que se hagan, todo lo que se legisle, todo lo que se establezca en materia educativa, irán dirigidos a ellos, se dará prioridad a ellos, a las niñas, niños y adolescentes, señalándolos como el interés superior dentro del sistema educativo nacional. Además, también la Ley General de Educación sienta las bases para la nueva escuela mexicana, que es el instrumento del Estado que tiene por objeto alcanzar la equidad y la excelencia en la educación a través de su mejoramiento integral y el máximo logro del aprendizaje. También dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Nuevamente está presente
el enfoque de derechos humanos, así como también esa igualdad sustantiva. Busca que la educación inculque valores como la honestidad, la libertad, el respeto por la naturaleza y por las familias, además del aprecio por la diversidad cultural y lingüística del país, así como el diálogo y el intercambio intercultural. Promueve una cultura de paz y convivencia democrática de las escuelas a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia del entorno escolar. Propone la formación integral, nuevamente está presente ese enfoque de educación integral de la mexicana y el mexicano con base a una orientación que eduque para la vida al desarrollar sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Promueve una educación humanista para desarrollar en el educando el pensamiento crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus sentidos. Garantiza una educación que atienda a las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras al aprendizaje a través de los servicios de educación especial. Y bueno, hasta aquí este video acerca de la Ley General de Educación. Espero que la información proporcionada te sea de mucha utilidad. Si lo es, dale like al video y compártelo para que pueda llegar a más compañeros. Además, también te hago la invitación para que si tú quieres ser parte de este acompañamiento y estudio guiado, te puedas unir. Aquí debajo del video te voy a dejar el link para el cual tú puedes registrarte y pedir más información si estás interesado en este acompañamiento y estudio guiado. Te saludó el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima.